y verifique lo que ha declarado el presidente de Argentina, Milei, lanza sobre las medidas que va a impulsar. Vamos a ver. Tal vez el indicador más descarnado de la herencia que hemos recibido lo conocimos recientemente, al haberse hecho público el dato de que cerca del 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, para algunos pareciera que la pobreza apareció de un día para el otro. Les comento que el salario real resulta de la productividad marginal del trabajo y que la misma viene dada por la acumulación del capital. Por ello, la tan mentada frase de combatiendo al capital atenta contra la inversión, reduce el stock de capital por habitante y, como consecuencia de ellos, los salarios reales. Esta locura a la que nos ha llevado el populismo. Esta locura a la que nos ha llevado el populismo, dice Milei. Para hablar de este y de otros temas, se encuentra con nosotros el analista de política internacional, el profesor José Rivera. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Mari, buenas tardes a los muchachos y buenas tardes a toda la audiencia. Quiero pedirle una reacción, ¿verdad?, a esta postura de Milei ahora en Argentina. Hay muchas cosas pasando a nivel internacional. Argentina por una parte y luego vamos a hablar de lo que está pasando con Estados Unidos y Donald Trump. Sí, parece interesante la última mención que él hace sobre el impacto del populismo. Y no está del todo equivocado, ¿no? El peronismo, el justicialismo sí ha tenido unos momentos dentro de la historia, del desarrollo histórico de político de la repartir por ahí Argentina, para abajo. Exactamente, de repartir. Pero ciertamente es esta cuestión de un burro decirle orejón al otro, porque también hay un elemento populista dentro primero de su campaña y claro está de las medidas que exactamente, de las medidas que pretende implementar y las medidas que ha implementado hasta el momento en que él hace su declaración al Congreso. Me llama la atención porque una de las cosas que él al principio como que dio para atrás fue un poco en el tema de eliminar la asistencia social, de los programas de asistencia social del gobierno, que fue su punta de lanza en la campaña. Cuando llega allí y empieza a tomar las medidas económicas, de momento decide que no va a quitarlo todo hasta que se estabilice la economía. Entonces, escucharlo, hablar de populismo, entonces me genera un poco de confusión con algunas cosas que están pasando. La inflación todavía no está en control. De hecho, se ha disparado en algunos renglones. Entonces, ¿cómo realmente aterrizamos lo que está pasando con el gobierno de Milei? Lo que pasa es que precisamente cuando hay una cosa que es el Milei candidato y otra cosa es Milei presidente de la República. Cuando se topa con las realidades que están sobre el terreno, ahí la cosa tiene que cambiar. Y entonces ahí es que viene el backtracking. Porque nos damos cuenta de que si no se sigue ofreciendo asistencia social, si no se siguen implementando medidas de justicia social, entonces el empobrecimiento de la población va a ser uno exponencial y va a crear una situación muchísimo peor de la que está y obviamente el descontento social que podría entonces redundar en protestas, movimientos sociales, y eso es lo que él está tratando de evitar, mantener la calma en lo que se puede implementar las medidas que él pretende. Ahora, Dicho sea de paso, estas cosas toman tiempo. Claro. En el mediano largo plazo es que se va a ver el impacto. Y ahí va a llegar. Requiere del Congreso. Él no tiene realmente el Congreso. Entonces tiene hasta la ventaja de poder enfrentarse con legisladores que en todas partes del mundo siempre el poder legislativo es el más mal visto en todas las encuestas. Entonces él puede seguir diciendo yo estoy haciendo, ellos me están deteniendo. Sí, ciertamente, pero este es el problema. Si pretendemos vivir en una democracia, las democracias modernas tienen separación de poderes. Y esto desde los tiempos de Montesquieu, incluso desde muchísimo antes. La República de Platón, la política de Aristóteles, la República de Cicerón, que habla sobre una mezcla de esas tres formas de gobierno, claro, en el momento de Roma en que él lo habla. Pero ciertamente cuando ocurre esto, la legislatura es mal vista porque evidentemente el mensaje que se envía mediáticamente es que ellos torpedean, que ellos impiden. Que ellos no dejan. Pero ciertamente y él está sacando provecho la legislatura, exactamente. Y como él es media savvy, como él es un gran entertainer, o sea, y como outsider. Exactamente, como outsider, pues entonces los acusa. Y claro, los miembros de la legislatura no tienen con qué responder porque
permiten, como no tienen la misma destreza con los medios de comunicación, con los medios sociales, pues entonces permiten que Milei defina los términos de la conversación, que es una crítica que yo le hago también a los demócratas con relación a los republicanos en los Estados Unidos. De pronto, y sobre todo desde los tiempos de Obama, incluso antes, desde Clinton, se ha permitido que los republicanos definan los términos de la conversación nacional a través de los, y particularmente el Partido de los Demócrata. medios. Sí. Y entonces no hay nadie que riposte, que haga una contestación, una respuesta, y entonces, claro, eso se queda en el imaginario público, y entonces, claro, la gente actúa alrededor de eso. Y lo mismo pasa en Argentina. Y quiero moverme así de Argentina a los Estados Unidos porque hay dos cosas. Mañana es el Super Tuesday. Mañana se podría definir la contienda en el Partido Republicano. Nikki Haley ganó la única victoria que se acaba de apuntar ayer. No obstante, hoy Donald Trump se apunta a una victoria en el foro de federal, particularmente lo que tiene que ver con el Tribunal Supremo, que por votación de 9-0 han permitido que pueda correr en la papeleta de Colorado. Todas estas cosas pasando, ¿ayudarán a Trump a que este Super Tuesday, lo que será mañana, los republicanos le den un espaldarazo sólido y Nikki Haley sacarla de carrera? Ese es el puntillazo final para Nikki Haley. Y yo creo que la decisión del Tribunal Supremo le quita el último obstáculo en el camino. El Tribunal Supremo decidió que el estado de Colorado no puede excluirlo como candidato en la boleta. Y me parece que también es un precedente interesante porque los estados, la preocupación de los estados, habiendo observado la actitud insurreccionista, sediciosa de los seguidores de Trump, y él a través de la palabra, instándolo, pues es importante dejar saber que un foro que antes respetaba tanto los derechos de los estados, de pronto no le permite a un estado presentar sus preocupaciones. Pero ciertamente, aparte de ello, todos los jueces concurrieron con que el estado no puede excluirlo de la boleta. Sí, los jueces liberales, particularmente Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, sí dijeron que el tribunal se excedió de sus facultades al definir cuáles eran las reglas que iban a limitar esa aplicación de la sección 3 de la enmienda 14. Y es un caso interesante porque en efecto el Tribunal Supremo siempre le había reconocido a los estados mucha latitud en cuanto a cómo definían las elecciones. Incluso recordemos que originalmente no había tal cosa como una elección general para escoger el presidente. Esencialmente la legislatura decía, yo voy a enviar a Jonathan LeBron, a Limari y al profesor a Washington D.C., al Electoral College, y estoy enviándolos para votar por este candidato. Así es que se decide Bush versus Gore. O sea, así que realmente, y yo creo que hay algo ahí, me parece que los jueces liberales pueden estar sentando las bases preocupados por lo que intentó hacer Trump en el 2020, de modificar resultados a nivel estatal. Sí. Y esto podría ser un precedente importante para impedir algo similar en el futuro. Claro que sí. Y así fue como yo lo vi. Es decir, Colorado ya no puede hacer esto, pero también es conveniente que los 50 estados puedan determinar reglas distintas. Sí, exactamente, claro. Reglas distintas. ¿Y a quién yo certifico como ganador? Y a quién certifico como gobernador, como presidente, como representante. Sí. Me parece que es un precedente peligroso. Y estamos hablando de una federación, tampoco. Pero ciertamente hay un gobierno federal y un gobierno nacional que tiene que establecerse e instituirse. Hay otro tema que no podemos dejar pasar, las negociaciones entre Hamas e Israel. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que no podemos esperar mucho. Israel se retiró recientemente de las conversaciones porque Hamas se rehúsa a darle la lista de las personas que todavía están como rehenes en poder de ellos. Y Hamas no siente mucho entusiasmo por lo que los términos del cese al fuego. Así que creo que la guerra va para largo y entonces, pues claro, la tragedia humana se va a seguir manifestando, se va a seguir articulando.